Bueno, aquí estamos con ustedes. Esta vez con esta cuestión, Cartas hispanistas al rey de España. Un libro que contiene una serie de capítulos escritos por 16 autores, cada capítulo de un tema, de un enfoque determinado que completa un panorama bastante exacto e íntegro de lo que es la hispanidad y lo que ha sido ese fenómeno civilizatorio y la importancia que ha tenido y que tiene si lo rescatamos. Ahí está el asunto de este libro y de lo que contiene el libro. Pues bien, la semana pasada emitimos otra entrevista en relación al primer capítulo escrito por Javier Rayecoa, que es La hispanidad. Se titula el capítulo de Javier Rayecoa. Y hoy tenemos aquí a otra persona que aquí le vemos. ¿Qué tal? Hola. Buenas que es tardes. Julio José Enche. Es abogado. Es el iniciador de un grupo que se llama ASPA, que tiene hispanistas del otro lado del Atlántico y hispanistas de aquí, de España, que es de donde estamos, tanto Julio como yo, y que tiene el capítulo 5, o sea que pasamos del 1 al 5, lo cual no quiere decir que no veamos posteriormente los capítulos precedentes del 2, 3 y 4, ¿no? Pero bueno, hemos puesto este capítulo, saltándonos los anteriores, porque creo que podría ser, después de la descripción del concepto de hispanidad, un capítulo que enfoca el sentido del libro. Es un tema nuclear del libro, central, alrededor del cual podemos decir que pivotan los demás. Bueno, hay otros también, como por ejemplo Isabel la Católica, que es otro capítulo, etcétera. Hay muchos capítulos importantísimos, pero este especialmente es el que marca la orientación antropológica, civilizatoria, humanística, que nace del legado de Isabel la Católica, pero que le da cuerpo. Es un tema jurídico, es un tema referido a las leyes de Indias, que bueno, pues yo no voy a hablar mucho más porque el que tiene que hablarnos de ello es el que realmente conoce el tema, que es Julio Enche, que lo tenemos aquí, y para mí es un orgullo porque él es el coordinador del grupo ASPA y un poco el alma del grupo. Ahí estamos más de 16. 16 somos los autores, pero ahí hay más gente que aunamos criterios, aunamos ideas y que tratamos de dar una divulgación, un hecho, yo diría, pedagógico para recuperar la idea de la hispanidad, que es lo que comentábamos ahora antes de iniciar el programa, que es una cosa realmente sorprendente que, por ejemplo, yo, que tengo 72 años, descubriera la hispanidad en su sentido fenomenológico, pues hace 5 años, no mucho más. A mí no me ha enseñado nadie esto, ni en la escuela, ni en la universidad, es que nos lo han escondido. Es sorprendente que nos lo hayan quitado y que estemos quitándoselo a las nuevas generaciones. Eso es lo que a mí realmente me da preocupación, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí, para recomponer, revisar y poner en marcha un proceso de reformulación cognitiva sobre esta cuestión que se necesita que nuestros compatriotas de aquí y de allá, es decir, de España y de Hispanoamérica, lo conozcan a fondo
porque en eso se basa nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestra idea de lo que realmente hemos sido la hispanidad en el mundo. Y bueno, Julio, voy a leer un párrafo con el que inicias el capítulo, que viene a significar esto. Dice, ¿qué naciones o comunidad de naciones pueden ignorar en sus planes de estudio, universidades y foros de pensamiento un sistema legal con más de 6.500 disposiciones legales esenciales que estuvieron vigentes durante casi 300 años y sirvieron de herramienta de vertebración de sus sociedades durante al menos 3 siglos? Posiblemente el lector ya conoce o al menos intuye la respuesta. Efectivamente, esas sociedades son las pertenecientes a la comunidad de países de origen hispánico, que no solamente nosotros, sino también en Hispanoamérica, también les han hecho un lavado de cerebro desde hace 200 años, que nos han quitado el conocimiento real de lo que fue la hispanidad, no el de la leyenda negra. Bueno, pues, Julio, si me permites, te doy la palabra y tú la tienes. Así Bien. que adelante. Pues muchas gracias, Ernesto, por permitirme participar en el canal, hacer esta tertulia entre amigos que hemos trabajado un proyecto común de divulgación y de estudio, y bueno, que siga esto adelante, ¿no? Que es casi la obligación moral y cívica que tenemos todos. Bueno, efectivamente, la primera reflexión es esa, ¿no? ¿Cómo se ha podido tapar, ocultar a nuestros estudiantes, en nuestras universidades, y lo que es peor, al conocimiento de la sociedad, pues estas aportaciones tan importantes para Occidente como fue la labor que tuvieron los reyes españoles en Hispanoamérica durante 3 siglos, 4 contando las islas del Caribe, ¿no? Esa parte de nuestra historia es causa inmediata de nuestro ser y nuestra existencia hoy en día y de las generaciones que hoy estamos en esta comunidad de naciones. Yo creo que no es casualidad, ¿no? Algunos pensadores, como García Gallo, cuento en el libro, decían que, bueno, que había desinterés, pero yo creo que además de desinterés hay intención, hay una intencionalidad de que una comunidad que por naturaleza tiende a entenderse y a comunicarse fácilmente por el simple hecho de que compartimos no solo lengua, sino una comunidad de valores y de espíritu, como decía Ramiro de Maeztu, pues eso puede revivir en cualquier momento. Y de hecho, yo creo que hay síntomas porque el mundo se mueve, porque hay flujos migratorios, porque tomamos contacto entre nosotros. Ese grupo que tú has comentado, pues somos más de 50 de 13 países de Hispanoamérica, que tenemos estas inquietudes, estas preguntas, nos hacemos preguntas y nos damos respuestas. Y bueno, lo que hay que hacer es esta labor que tú haces, Ernesto. Es una obligación moral y es una obligación para nuestra sociedad y para las que vengan. Oiga, que eso está ahí, que hemos hecho una aportación a la historia de la humanidad y a la civilización y que hoy en el mundo, pues yo siempre he dicho, digo, hay 5 o 6 grupos de comunidades de habitantes, ¿no? O comunidades de seres humanos. Y nosotros somos una de ellas, ¿no? Si vemos los anglosajones por un lado, los eslavos por otro, los orientales, los musulmanes, luego hay un colectivo que son los hispanos y que crece demográficamente y que solo le falta ocupar el lugar en el mundo que nos corresponde. Y yo creo que si no lo ven nuestros ojos, lo van a ver los de nuestros hijos. Así es. ¿Qué son exactamente las leyes de Indias y cómo se generan? Bien. Vamos a entrar ya en el tema. Bien. Bueno, las leyes de Indias, exactamente la recopilación de las leyes de Indias es un texto legal de Carlos II, el último del rey de los Austrias, que recopiló las leyes de 187 años que dictaron desde Isabel la Católica hasta su reinado, que estuvieron vigentes en América y Filipinas, por cierto, y luego continuó esa labor de desarrollo de esas leyes durante un siglo más, ¿no? El siglo XVIII.
En esas leyes lo que se pretende es vertebrar una sociedad, simple y llanamente dar a una sociedad una serie de valores y cimientos para su desarrollo. Bueno, pues como te decía Ernesto, después de este pequeño lapsus de tos, que las leyes, estamos hablando de un sistema legal, 6.500 disposiciones dictadas o recopiladas en 187 años, más luego el desarrollo de esas leyes que estuvieron en vigor, y que se trata de un instrumento de vertebración de una sociedad. Abarca todos los aspectos que puede abarcar una legislación. Tengamos en cuenta que nuestro Código Civil, por ejemplo, no llega a las 10.000 disposiciones y tiene una vigencia, o se promulgaron hace 150 años, ¿no? Y aquí estamos hablando de una legislación que es 3 veces mayor y que perduró pues, casi 3 veces más. Y toca todos los aspectos que se necesitan para legislar y vertebrar una sociedad. El comercio, el correos, los matrimonios, la protección de los indios, los cacicazgos, donde se regían por sus propias costumbres y leyes muchos pueblos, los tributos, la navegación, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, eso posibilitó que hubiese un desarrollo en aquel continente y que llegasen a los niveles de prosperidad que llegaron en el año 1800, ¿no? Como dijo Humboldt, ¿no? Sí, y bueno, les he puesto aquí el libro de Julio Elche, que es Las leyes de Indias, ordenamiento de protección hispana a las poblaciones nativas de América. Es un libro que yo pienso comprar, que aún no lo he hecho, porque no me da la vida de sí para acumular tanto libro y leerlos. Ese es el problema. Acumularlos es fácil. Lo malo es encontrar el lugar, el momento para leerlos, pero este libro yo creo que es muy importante. Fíjense, ordenamiento de la protección hispana a los pobladores nativos de América. Es decir, en realidad es eso, ¿no, Julio? Vuelvo a poner... te lo haré llegar, Ernesto, te lo haré llegar. O sea que déjame que tenga esa deferencia contigo, que menos que hacerte llegar el libro. Nada más, hay una segunda edición y está ampliada, tiene algún capítulo ampliado y te lo haré llegar. Y bueno, pues es de protección a los pobladores. En realidad, yo por lo que he podido ver algo de las leyes, lo regulan todo, pero además con una minuciosidad. Es un código, la compilación de Solórzano, ¿verdad? Hecho, sí. Promovido por Carlos II, sí. Un rey al que, por cierto, este rey está denostado por sus taras físicas, pero hizo cosas importantes, por ejemplo esta, es decir, sí. Porque estaban las leyes pues muy desorganizadas, a su aire, sí. Y encargó a Solórzano la compilación para hacer un código de leyes. Sí. De tal manera que es uno de los códigos más completos que se han hecho nunca, incluido en España, ¿eh? Por supuesto. Mira, este libro que he publicado hace ya 2 años, me centro en la protección de la monarquía hispana a los pobladores nativos de América. Y siempre me gusta hacer un comentario sobre esto. Uno piensa que se protegía frente a los pobladores europeos, pero las leyes protegen también a los pobladores nativos frente a los pobladores nativos de América, porque allí en la España precolombina, perdón, en la América precolombina, por supuesto que había sacrificios humanos, había esclavos que tenían esclavos a otros pobladores nativos, había deudas que se pagaban con las mujeres y tributos, y había, en algunos casos, así lo reflejan las leyes, enterramientos de 2 jóvenes varones y 2 jóvenes hembras con el cacique muerto. Es decir, estas leyes lo que pretenden es civilizar y humanizar una multitud de sociedades, un multiverso, como dice Francisco Núñez del Arco, de pueblos, de culturas, muchas enfrentadas entre ellas, que nos consta perfectamente, y las leyes protegen a los pobladores nativos frente al de fuera y al que ya estaba. Y se les da unos valores humanos, cristianos, que es la finalidad principal de esas leyes, la evangelización, sometiéndoles a unas reglas que son reglas de sociedades humanistas
como las que tenemos o las que conocemos. En ese sentido, la labor de los reyes fue incansable, fue inagotable, además una voluntad decidida y férrea desde el minuto uno. Pero el minuto uno es desde que Isabel la Católica tiene noción y conocimiento del contacto con esos pobladores. En el 23 de mayo de 1493, cuando llega Colón a Barcelona, donde reciben los Reyes Católicos, hay una indicación expresa de que se les trate con mucha familiaridad y conversación y que no permita ningún agravio, ultraje a los pobladores de América, de las Indias, dice la reina literalmente, y que si se hiciera, que use Colón como visorrey todos los poderes que para ello conlleva, ¿no? Así lo dice Isabel la Católica, es que eso es el minuto uno y tienen una noción muy clara de que su misión allí es tratarlos como vasallos, protegerlos, cosa que otros imperios ni se les pasaba por la cabeza, ¿no? Porque empezando por el derecho romano, del que estas leyes son herederos, la monarquía universal católica es claramente su continuadora, el derecho romano tenía dos tipos de derecho, uno el derecho civil o el jus civile, que era para los romanos propiamente dichos, y otro un derecho de segunda categoría que se llamaba el jus gentium, que era para el resto de provincias romanas, ¿no? Como puede ser Hispania. Aquí no, aquí se les da un tratamiento exactamente igual que a los vasallos del Reino de Castilla o de Aragón y en todo momento preocupados porque los reyes preocupados para que tuviesen un tratamiento de seguridad y protección. Y no solo las leyes, es que además crean las instituciones y crean instituciones específicas, el defensor de indios, el visitador de indios, las audiencias, los virreinatos, los gobernadores, que por cierto, algunos gobernadores como los chacaltecas, el gobernador era y tenía que ser de origen chacalteca y gobernado los chacaltecas por alguien de su estirpe y linaje, así lo dicen las leyes, y así aconteció. Todo esto son pruebas inapelables de la voluntad que tuvieron la monarquía de proteger esos reinos y de buscar el desarrollo, ¿no? Sin perjuicio de que hubiese abusos, excesos e incumplimientos de las leyes, como exactamente ocurre hoy en día en cualquier país que vivimos. También se producen abusos y excesos, pero que los reyes no dejaron de su mano el tratar de corregirlo cuando así tocaba. Uh-huh. ¿Y por qué Bartolomé de las Casas se empeñó tanto en dar una versión absolutamente opuesta a esta realidad? O sea, porque además exageró de una manera cómica, ¿no? Porque toda la leyenda negra que se articuló desde Holanda, Francia y Bélgica, con ilustraciones realmente escabrosas y exageradas y fantasiosas, que no tiene nada que ver con algo lógico, ¿no? O sea, si tú lo miras bien con una lógica... Aquello fue una propaganda de guerra, pero de libro, ¿no? De desinformación. Ahora hablamos de la desinformación, pero eso ya está inventado hace siglos. O sea que no necesitaban disparar un solo tiro porque tenían bastante con engañar a las poblaciones pintando a los españoles como negreros, esclavistas, maltratadores. En fin, ¿por qué Bartolomé de las Casas facilitó todo eso? Bien, importante asumir este papel o este personaje, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que es bastante notable que Bartolomé de las Casas y cualquier religioso tuviese tanta libertad de expresión y difusión y divulgación de sus ideas hasta el punto que Lewis Hanke, que fue un historiador norteamericano, presidente de la Academia de la Historia norteamericana del pasado siglo XX, decía que uno de los orígenes de la leyenda negra española es la gran libertad para emitir informes y memoriales que tenían en América, y en particular los religiosos, de manera que los reyes nunca pusieron una objeción a que se les mandara cualquier tipo de información. Vamos a ver, efectivamente, tú lo has dicho, Bartolomé de las Casas llega a ser cómico si lo ves seriamente, porque él llega a decir que 300 lanceros españoles mataron en Nicaragua 800.000 indígenas.
eso creo que tocan a unos 5.000. Y yo recuerdo mis tebeos del Capitán Trueno y del Jabato y todas estas cosas, y cuando veías a 3 pegando puñetazos a 50, pues bueno, pues es un cómic. Pero Bartolomé Las Casas, y ahora vamos a racionalizarlo, Bartolomé Las Casas tenía, para él el fin justificaba los medios. Y él tenía un objetivo muy claro, que era conseguir un monopolio exclusivo y excluyente para las órdenes religiosas, para la suya, para evangelizar, para conquistar América, sin ninguna presencia que no fueran las personas que ellos autorizasen. Y de hecho, hubo experiencias positivas en ese sentido, y de hecho, como pasó en la península de Yucatán, como pasó en algunas zonas de Panamá, en Nuevo México, se dieron esas concesiones por parte de Carlos V, que algunas acabaron muy mal, lo cuento en mi libro, algunas acabaron muy mal, para pues conquistar por exclusivos métodos de evangelización y suaves, dicen las leyes, por medios suaves y pacíficos. Eso era el objetivo de Bartolomé de las Casas, como así consiguió en parte. Pero en cuanto a los números y a las exageraciones, era propio de los cronistas de la época. Porque Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, que es un soldado que va con Hernán Cortés a lo que es Mesoamérica, a Tenochtitlán, dice que él en Cempoal se encontró 1.000 rimeros con 800 calaveras cada rimero. Rimero es como un muro con cráneos empalados, y que dejó de contar porque se perdía a la vista la cantidad de cabezas colgadas que existían en esos rimeros en Cempoal. Eso estaríamos hablando de millones de calaveras, posiblemente no era una cantidad ni que se le pareciera, pero su intención, como la de Bartolomé de las Casas, no era ser exacto en las cifras ni en los números, sino era la de impresionar. Era la de crear en el receptor una conciencia, pues como muchas crónicas de la historia, es el objetivo. No les interesa nada ser objetivos, valga la redundancia, sino la de causar una impresión y una reacción por parte del interlocutor al que la dirigen. Sí, sí, sí. Lo fantástico es que Carlos V, bueno, Carlos I de España y V de Alemania, escuchara a Bartolomé de las Casas y decidiera pasar el tema a hacer ¿cómo se llama? Las disputas de Valladolid, ¿no? Claro, controversias para dilucidar sobre este tema. O sea, que él dijo, bueno, pues vamos a resolver esta duda, porque normalmente en la lógica imperial de ese siglo, en cualquier otra parte diría, oye, pero tú, ¿qué vas a venir aquí a contarnos penas? Venga, vuelve a tu sitio, ¿no? Y no, le escuchó y dijo, vamos a aclarar esto, ¿no? Y pasó el tema a Francisco de Vitoria, etcétera, etcétera. Sí. Ojo, Francisco Suárez, etcétera. Sí, Ernesto, la controversia de Valladolid, eso no lo ha hecho tampoco ningún imperio. Paralizó la expansión de España en América mientras se produjeron los debates de la controversia de Valladolid, que duraron 3-4 años, y el propio Carlos V, como le llegaban informaciones en todos los sentidos, en un sentido y en el opuesto, pues el emperador, siempre con ánimo de buscar la justicia, no lo olvidemos nunca, contra sus intereses, paralizó pues la expansión. De hecho, donde los contrarios a Bartolomé de las Casas, como era Ginés de Sepúlveda, también un gran jurista y un gran pensador, ellos defendían la expansión en América, primero porque lo entendían como una obligación, la evangelización, una obligación de la providencia, y segundo, porque donde se detectaban los problemas y abusos era una institución concreta que se llamaban las encomiendas, y donde se decían que el problema no eran las encomiendas, sino cómo aplicaban las encomiendas. Es decir, cómo ciertas personas que tenían una concesión, que es lo que es una encomienda, para explotar una granjería, unos terrenos agrícolas, una mina, pues estaban aplicando las leyes. Y ojo, que las encomiendas, por supuesto,
que eran mayoritariamente españoles, pero también había nativos como Isabel Montezuma, que era hija de Montezuma, o Carlos Melchor Inca, en Lima, que era un descendiente de Atahualpa, ¿no? Con eso quiero decirte que había muchos nativos que tenían también sus encomiendas. Y también hay que decir que las encomiendas, para que tengamos en cuenta lo que representaba eso, donde podía haber incumplimientos de la ley o abusos, en Lima, en el año 1570, de las 5.000 españoles que vivían en Lima, solo había 20 familias que tenían encomiendas. Que eso, pues imagínate, 20 familias son 100, 200 personas. Es decir, que había mucho poblador español, como es lógico, que era carpintero, que era herrero, que era escribano, que era religioso, que era criador de caballos, que era, en fin, todo lo que requiere una población para fundar y desarrollar ciudades, que esto es otra de las características de la monarquía hispana. 800 ciudades se fundaron, 500 el primer siglo. Eso no tiene parangón con ningún otro imperio, ni siquiera parecido. Pues bueno, hemos cogido la parte por el todo, hemos querido ver lo negativo que se produce en cualquier sociedad porque es imperfecta, y no hemos querido ver la magnitud y la grandeza de toda la obra que está allí, que no hay más que ir a verla, y que eso, pues bueno, parece que algunos se ponen vendas en los ojos para no querer ver el mundo que les rodea, ¿no? Hasta tal punto de que se dice de que nadie conoce España sin haber pisado y visto y analizado los países de allí, porque España no tendría hoy significado sin Hispanoamérica. Así es. Hasta tal cuestión que yo particularmente, mi convicción personal, no quiere decir que eso sea la verdad, pero mi nación es la hispanidad, no es España. Sí, sí. Unamuno decía que él hablaba el hispanoamericano, ¿no? Decía Miguel de Unamuno, ¿no? Sí, sí. Un poco en ese mismo sentido que tú dices. Yo creo que sí, que la gran nación, la gran comunidad que somos es Hispanoamérica. Nosotros somos hispanoamericanos. Y nosotros, la prueba lo tenemos en este libro, ¿no? Que hemos hecho juntos, Ernesto. Es que en cuanto hay un mínimo contacto o comunicación, fluyen las conexiones y fluyen los trabajos y el proyecto común. Y este libro que hemos escrito, entre los que tú te encuentras, de 16 personas, pues hay 7 países diferentes. Es que no es más que ponernos a hablar. Eso no me ha pasado a mí ni con un alemán, ni con un lituano, ni con un húngaro, ni con un tunecino, ¿no? O sea, esto nos pasa entre nosotros. Una pregunta que, bueno, a mí me la han hecho y que yo de momento solo he entrevistado a 2 personas. Bueno, mejor dicho, a 3, porque también a Pablo La Asunción también le he entrevistado. La pregunta es, ¿y por qué el título de Cartas Hispanistas al Rey de España? Porque hay quien critica, desde un punto de vista crítico, que es respetable, por supuesto, yo mismo lo tengo, pues referente a la dinastía de los Borbones, pues dicen, oye, ¿por qué le vais a preguntar o plantear esto al Rey de España si el Rey de España no hace nada? Bueno, eso de que no hace nada tampoco es justo. Es decir, que diríamos que no pone el pollo en la sartén, por decirlo de alguna forma, en el sentido de darle mayor valor a la hispanidad. Pero claro, tampoco le podemos pedir peras al olmo. Es decir, él está ahí, es una figura, es una monarquía parlamentaria y él es una figura representativa, pero que no tiene realmente representación fáctica, sino simplemente simbólica, ¿no? Bien. Entonces, pero vamos, ese es un poco, ya te estoy pisando la respuesta. No. ¿Para qué te he preguntado nada? No, pero haces bien porque tú eres copartícipe y coautor. Y bueno, vamos, el primero, que un título tiene mucha importancia. Creo que el título ha sido un acierto, yo modestamente lo pienso, porque el título atrae, llama la atención. Y el título no es fácil, porque además ponerse de acuerdo 16 no es fácil. Y dentro de los argumentos que a mí más me convencían, primero, el rey de España hoy, Felipe VI, es descendiente de reyes de Hispanoamérica, es el descendiente, y Leonor
es la persona que va a heredar, guste o no guste, lo que es una parte de la historia, ¿no? Y esa parte de la historia pues significa que ellos han sido protagonistas de la historia también de América, ¿no? Y luego si los reyes son personajes relevantes y personas que tienen influencia y mucho más poder del que nos creemos, pero son personas además, como el caso de Su Alteza Real Doña Leonor, una personalidad política de futuro, nosotros estamos pensando también en nuestro futuro y el futuro de esos jóvenes que representa Su Alteza Real Doña Leonor, en el que van a cambiar las cosas y tienen que tomar conciencia de que queremos recuperar nuestro ser y nuestra comunidad y nuestro papel en el mundo. Entonces, eso solo lo representaban los reyes, porque dirigirlo simbólicamente a otra persona o colectivo, pues es difícil, ¿no? No se nos ocurre, ¿no? Porque no hay un personaje que tenga ese vínculo con la historia como tienen los reyes, con nuestra historia común y con el futuro, como puede tener Doña Leonor. Y bueno, pues no tenemos, por desgracia, ni esas instituciones ni esos personajes comunes que compartir vivos hoy en día. Y bueno, pues también recordar que ha habido, como recordando a Montesquieu, ¿no? Las cartas persas, ¿no? Que era también como una serie de pensamientos, ensayos, que influyeron mucho en el cambio de mentalidad en el mundo. Pues bueno, nuestro trabajo modesto pretende eso también, ¿no? Hacer nuestras reflexiones y ensayos pues para que el mundo se mueva un poquito en otra dirección que nos conviene. Sí, efectivamente. Y no puede ser también un estímulo para el rey para que, a tenor de la invitación de unos hispanistas de América y de aquí, aproveche esto para afianzarse en la hispanidad y recuperar. Es que, vamos a ver, yo observo que cada vez que va nuestro rey a América, en América le siguen considerando rey. Es decir, le reciben en honor de multitudes y con mucho agrado, a pesar de que los dirigentes de los gobiernos no son precisamente afines ni ayudan apenas nada en nuestra labor, pero bueno, pero a él le quieren la gente del pueblo, la gente de la calle, no así los petros de costumbre. De turno. Pues mira, el Canadá y Australia tienen como jefe de Estado al rey de Inglaterra, bueno, todavía el que se va a coronar rey, es decir, algunos países del antiguo Imperio Británico todavía mantienen el rey como jefe del Estado, que es una figura simbólica, que tiene un poder moral, que no es poco. Y oye, tú $1 australiano tenías la cara de la reina Isabel de Inglaterra. Porque bueno, sí que tienen un poder moral. Eso es lo que hubiese sido idóneo para por lo menos nuestra comunidad, hacer nuestra comunidad como hicieron los británicos, anglosajones, que por cierto, la historia cuando se ha puesto a prueba no han dudado en salir unos en defensa de otros, australianos, canadienses, ingleses, y esa comunidad la teníamos nosotros, esa comunidad hispánica la tuvimos hasta el siglo XIX, precisamente en parte debido al Imperio Británico, que se encargó de colocar sus peones en América, para desgracia de Hispanoamérica, que todavía les pasa, todavía sufren las consecuencias. No se independizaron realmente, ni financiera ni económicamente, hicieron gobiernos débiles, todo esto postulado por el entonces Imperio Británico, después por otros grandes superpotencias hoy en día, y bueno, son países que en situación muy débil económica, internacional, financiera, y sus males vienen de su mal hecha independencia, ¿no? Que no fue realmente más que una subordinación a otros intereses económicos, comerciales, muy discretos y muy secretos. Uh-huh. Y tanto es así esa debilidad que ha contagiado a la propia España. Estamos en una situación de fragmentación
que no sé a dónde nos puede llegar a llevar, porque la fragmentación, la división, favorece a terceros siempre, no a los propios, ¿no? Sí. Eso lo hemos visto en Hispanoamérica clarísimamente. Y haciendo un poco un trabajo de lucubración, de perspectiva o de pensamiento utópico, ¿cómo podríamos estar en el caso de que nos uniéramos todos algún día y pudiéramos establecer unos lazos de colaboración efectiva, no palabrería, sino concreta, sin desligándonos de España, digo, de Europa, es decir, siguiendo con la unidad con Europa, porque nosotros seríamos puente de una colaboración estratégica para pintar algo en el mundo, porque hoy ni Europa tampoco pinta nada en el mundo. En este momento estamos en una situación en Europa entre bloques, que ahí estamos aprisionados sin capacidad de maniobra y sin soberanía europea. Hablamos de que hemos perdido la soberanía de España, pero es que Europa también la está perdiendo. Ese es el problema. Esa soberanía se podría recuperar con fortaleza, porque no es soberanía que no se soporte en una fortaleza, creo yo, ¿no? Sí. Pues yo, Ernesto, dos reflexiones o dos ejemplos históricos se me ocurren. Uno, la Reconquista. Fíjate si nos vimos mal, estuvimos a punto de desaparecer, salvo los reductos allí en el norte. Se mantuvo una idea de unidad y en los reyes desde el inicio, una idea de unidad de comunidad, una idea de unidad de cristiandad, de recuperación de la península. Eso se transmitió durante generaciones. Pero es que China, recientemente he leído un artículo, claro, China es el ejemplo. China quedó borrada del mapa. La famosa guerra del opio que provocó por potencias extranjeras, quedó prácticamente un gran imperio en una situación calamitosa. Leía en este artículo que la razón de su resurgimiento es la unidad cultural que tenía el pueblo chino, la idea que tenía la propia comunidad de ser una comunidad. Y bueno, pues las situaciones históricas, los contextos históricos pueden cambiar en 20 o 30 años y cambiarán. Y cuando en el ajedrez mundial veas que hay piezas y cada uno mueve sus peones continuamente, pues los que tienen que estar no dentro del tablero, sino fuera, es esa comunidad de 600 millones de habitantes. Surgirán gobernantes con otras perspectivas, que en vez de fomentar el enfrentamiento, la división, que para mí ese es el sello de validez o de valía de un gobernante, entre los que se dedican a dividir, a enfrentar, a confrontar contra los grandes gobernantes que hacen todo lo contrario: unificar, sumar, engrandecer, porque mantener divididas a tus sociedades lo único que te hace es más débil y más pequeño. Pero el gran gobernante hace lo contrario, ¿no? Y aquí podríamos ir a algunos reyes nuestros, como los reyes católicos, y no como por desgraciadamente tenemos en muchos de nuestros países gobernantes que les importa estar en un sillón, mantenerse, y para eso les vale con tener una parte de la sociedad en contra de la otra. Sin duda, y además tenemos el ejemplo a copiar en la historia, y como tenemos una historia muy, muy profusa y extensa, pues podríamos copiar lo bueno, no lo malo. Y a mí me resulta tragicómico que traigamos a un personaje como Petro, que 2 días antes de venir a España ha puesto al imperio, a España, a todo hijo de vecino como culpable de atrocidades y, bueno, representando la leyenda negra en el sentido explícito, y le damos nada menos que el collar de Isabel la Católica, que es precisamente la que representa el hecho antropológico, cultural, civilizatorio y humanístico más grande en la historia, y le dan a un personaje que denosta a España y a sus fuentes esa representación que es de la persona contrapuesta a lo que es él. O sea, hay cosas que a mí me dejan perplejo. Yo no acabo de entender. Pero Ernesto, ahí el problema que tenemos
es la falta de respuesta. Porque yo, por ejemplo, recuerdo a Juan Pablo II, que no se cortaba un pelo, ir a Polonia a cantarle a las 40 al presidente comunista polaco Jaruzelski. Fíjate si Juan Pablo II podía y tenía autoridad para hablar contra los totalitarismos, un señor que estuvo en un campo de concentración, y yo recuerdo esas imágenes que se pueden ver en YouTube, temblando, presidente de Polonia temblando. Entonces yo digo que dentro de la cortesía diplomática, alguien tiene que decirle lo que tú y yo estamos hablando. Mire usted, le damos un collar que representa la protección de los indios, la labor civilizatoria, la protección no solo contra pobladores europeos, sino contra los propios indios, porque como ustedes saben, y además este señor Petro tenía que saber que en lo que hoy es Colombia, que por cierto dé su nombre a Colón, fíjate tú qué chiste, qué gran chiste, que esté quejándose de los colonizadores el presidente de un país que está dedicado a Colón, que lleva el nombre de Colón, que es Colombia. Bueno, pues en ese país exterminaron a los pastusos, a los indios Simón Bolívar, por ser incondicionales, leales a la corona de España hasta las últimas consecuencias, y los exterminaron. Entonces, alguien tiene que, con la cortesía diplomática que corresponde, decir estas cositas en vez de poner la mejilla siempre. Porque esos 3 minutos del telediario lo van a ver muchos millones de personas, y a lo mejor alguno se cae del caballo, como San Pablo, se cae del caballo y se hace preguntas, que es lo mejor que puede hacer alguien que tiene inteligencia, porque si no te haces preguntas sobre lo que pasa alrededor, pues eres lo mismo que una seta, ¿no? Un brócoli, eres un ser vegetal y no eres un ser racional. Claro, esto nos lleva también a analizar otro fenómeno, que es la extensión del Foro Sao Paulo por todo el mundo hispanoamericano. Es decir, yo creo que aquí hay una fuerza que avanza y otra fuerza que es emergente, pero que va mucho más lento que la nuestra. Es decir, el Foro Sao Paulo, al cual pertenece Petro y algunos más que no voy a citar, sobre todo los Castro, Maduro, en fin, Lula, en fin, todo ese marco cognitivo que es pues un enfoque de derecho humanista donde la persona adquiere poco valor en sí mismo y es el sistema el que se impera sobre la persona y lo aplasta, ese mundo parece que es el que se está imponiendo. Es decir, que aquí hay dos corrientes que reman en contra uno del otro, ¿no? Yo no sé hasta qué punto lo nuestro se puede situar en ese marco de contrapunto o está por encima de eso y no entra en esas consideraciones. Pues mira, la sociedad hispanoamericana, me refiero a la que vive en América, y nosotros también, pero quizá con menos repercusión, pero en algún momento va a reaccionar. Se tiene que ver dónde la están llevando, y durante 3 décadas no han tenido ningún avance, ningún progreso significativo. O sea, ni en lo económico, ni en lo social, ni en la seguridad, ni en lo político, ni en la relevancia internacional. O sea, no hay mal que 100 años dure. Y yo creo que yo soy de los que ve siempre la botella medio llena. O sea, yo nunca quiero ver la botella medio vacía porque no es mi carácter, al revés. Es el de decir, bueno, me voy a rebelar. Y yo creo que ya despiertan. Ya hay algunos países que están dando síntomas, Paraguay, Ecuador, diciendo, bueno, oiga, en fin, esto ¿dónde nos llevan, no? Y está viendo ya pues reacciones, ¿no? Y luego estos gobernantes, como López Obrador, claro, llegan al gobierno y lo único que tienen es retórica. Y además, yo ya sospecho cuando veo un gobernante y lo primero que hace es hablar del pasado y hablar de España y de estas cosas. Dije, oye, este señor no va a hacer nada por su país, porque su país requiere cambios estructurales. Y cuando ya está echando la culpa a Colón, o sea, no echa la culpa a los gobiernos de los últimos 50 años, sino que se tiene que ir. Dije, ya mal vamos, ya está buscando la excusa y la disculpa para no afrontar los males del país. Es lo que le está pasando a López Obrador. O sea, López Obrador, espero que no dure mucho por el bien de los mexicanos, porque si le fuera muy bien a los mexicanos, pues tendríamos que decir olé y nos aguantamos con lo que ellos digan. Pero al final es una pura retórica, es una política vacía y hueca que
que no aborda los problemas profundos del país. Y luego también otra cosa que nos va a favorecer son los flujos migratorios. O sea, España ya hoy ya es evidente, una comunidad hispanoamericana, es que vas a Madrid y, sinceramente, yo lo comento con mi mujer, dije, mira alrededor, somos un porcentaje más del paisaje que hay aquí, ¿no? Y el paisanaje que hay aquí. Y ellos ya conocen la realidad y ellos ya se llevan cosas positivas de aquí y además ellos se adaptan rápido aquí y además se les quitan los miedos y los estereotipos, ¿no? Que son tan fáciles de construir. Los estereotipos pues son tan fáciles de construir que luego se caen como ídolos de barro, ¿no? Esperemos que las cosas cambien, Sí, sí, van a cambiar por una razón, porque estamos observando en estos últimos años una ola que crece de una manera muy importante, ya es casi un tsunami. Desde antes de la pandemia, con el libro de Roca Barea, que yo creo que fue el desencadenante. Tenemos que agradecer a Roca Barea el impulso que ha dado a esta idea que estamos desarrollando luego otros, recogiendo su testigo, ¿no? Y bueno, pues se están haciendo cosas impresionantes, libros, la película esta de la España, la primera globalización, que por cierto, la palabra globalización tiene connotaciones peyorativas negativas, en fin, igual ahí esa fue desacertado ese lesema, porque suena mal, ahora suena mal. Pero bueno, la película es extraordinaria. Sí. Movimientos como el nuestro, libros como el nuestro, libros que hay ya en el continente americano que ya empiezan a surgir en esta dirección, recuperando un poco la idea de la hispanidad. Esto no existía hace 5 años. O sea que yo creo que esto va en crecimiento exponencial rápido. Yo ahí soy muy optimista. Yo esto ni lo sospechaba cuando yo escribí Nueva Defensa de la Hispanidad, digo, bueno, tengo que recoger el testamento, el legado de Ramiro de Mettu, que para mí es impresionante, filosóficamente impresionante. Tengo que recogerlo y recuperarlo. O sea, mi libro es muy sencillito, es simplemente divulgativo. Pero para que la gente sepa que existe otro libro anterior que es Defensa de la Hispanidad, y lo mío es lo nuevo, pero basado en lo viejo. En el libro, que es la base, en el libro de Ramiro de Mettu. Y entonces, desde ahí, dar un impulso filosófico a esta cuestión. Sí, sí. Y bueno, desde ese momento que yo me puse a hacer eso, madre mía, esto me parece una cosa extraordinaria, ¿eh? Sí, estoy muy contento, muy contento. Sí. Pues ahí, Ernesto, has puesto de la llaga lo que dice Elvira Roca Barea, que efectivamente fue pues como llegar, en fin, una nave extraplanetaria aquí de repente a un oasis, ¿no? Además se necesitaba, parece ser que había una demanda de que alguien tirase la primera piedra. Y ella dice algo que es reflejo de lo que está pasando ahora, que ha habido un abandono de las élites por defender a España. O sea, ha habido un abandono y un desinterés. Y entonces hemos llegado unos cuantos que tenemos nuestros trabajos, nuestros oficios, nuestra dedicación, nos hemos puesto a investigar, a conectarnos, a escribir y bueno, pues hemos cogido el pendón que estaba tirado en el suelo y nos hemos levantado. Y bueno, pues si no lo podemos esperar de grandes académicos, entre otras razones, porque tenemos la libertad y la independencia para hacer, escribir lo que queramos. Y por desgracia, hoy hay muchos centros del saber y muchos centros de políticos y de influencia que no tienen ninguna independencia, que no tienen ninguna, y no hablan ni escriben si no sea por algún interés oculto o algún mandato superior. Entonces nosotros hemos hecho lo que el 2 de mayo. Ha habido un momento en que nos hemos quedado descabezados y hemos salido a las calles, las personas por nuestra propia intención y nos hemos hecho cargo de la lucha. Y como tú dices, es un tsunami porque no se ve más que lo que hacemos tiene repercusión cada vez mayor. Es maravilloso. Pues no sé, ¿qué más quieres decir? Porque ya el tiempo ya se va terminando. Bueno,
Bueno, ¿Qué que ha más sido un quieres placer. decir? Ha sido un placer el rato, Ernesto. Seguiremos hablando mucho de esto y cada vez somos más. Que el libro, yo creo que, además el libro que hace una cosa muy buena de este libro, que son ensayos muy diferentes, que tocan temas muy diferentes y para mí muy interesantes, ¿no? La economía que había en Hispanoamérica, las universidades, los hospitales, el idioma en fin, tocamos muchas cosas, ¿no? El Real de A8, la música, o sea, que es que se hace fácil de leer, que hay gente muy documentada en lo suyo bueno, le vamos a hacer llegar esto a la Casa Real porque yo tengo la certeza de que el rey recepciona estos trabajos, los recepciona y seguro que influyen, estoy seguro. Yo estoy absolutamente seguro de que influyen. Nos responda o no nos responda. En todo caso, seguro que él simpatiza con lo que estamos haciendo, seguro. Seguro, No, seguro. no se puede interpretar de otra manera, creo yo. Pues nada, Julio, muchas gracias Y un placer. y un placer eso. Hasta la próxima. Eso es.